Junior Granillo, bienvenido a Ben Hur el podcast. ¿Cómo están a esta hora? Gracias por la invitación. Pues estamos primero agradecidos con Dios porque nos da un día más de vida y otra porque tenemos la oportunidad de poder venir acá a este podcast y poder conversar con ustedes. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Ya traíamos como un mes de haber programado esto. Así es. Y pues gracias a Dios se dio. Hoy para conversar de muchas cosas, quisiera abordar el tema de conocer a Junior Granillo. ¿Quién es Junior Granillo en sí? Bueno, sí, Junior Granillo es un escuintleco que nace un 7 de junio de 1980 acá en este bello pueblo próspero en Hospital Viejo, le dicen todavía en aquel entonces, porque yo nací donde funcionaba ese hospital que está en donde funciona ahora la escuela 15 de septiembre, frente al restaurante McDonald's. Ahí nací yo. Luego ya pues al año empezó a funcionar el hospital que todos conocemos ahora. Crecí en la colonia Monterrey, nací, mis papás vivían en esa colonia Monterrey, una colonia de la que tengo grandes, hermosos recuerdos de mi niñez. Junior crece en esa colonia de calles de terracería, sin agua potable, sin drenajes, en donde la niñez era totalmente sana, salir a chacarear, como le decíamos en aquel entonces, ir a cortar mangos, naranjas, frutepán, a los ríos, caña. Era para nosotros en la niñez ir a cortar caña y comer caña era algo bastante que celebrábamos y gozábamos como tal. Ahí, mi mamá, pues, de señor de Granillo, que muchos conocen, y mi papá, que es un exjugador que en paz descanse, un seleccionado nacional, Carlos Rolando Granillo Robles. Ahí nos empezaron a crear 7 hermanos y empiezo a estudiar mi preprimaria y mis primeros estudios de primaria en el colegio Escuintleco Bilingüe, donde mi mamá pues obviamente daba clases. Ahí estudié primero la preprimaria, primero, segundo y tercero primaria. Pero siempre he sido una persona con características bastante particulares y peculiares. Repito, tercer grado de primaria en el colegio bilingüe. Y mi mamá como una parte de castigo, también porque teníamos en un colegio donde pues compartíamos con otro tipo de estatus de personas, nos dice, bueno, ustedes no quisiste aprovechar tu estudio, pues te toca ir a repetir y te vas a la escuela. Y me voy a estudiar a la escuela de Monterrey, ahí donde yo vivía, que obviamente era bastante familiar porque estudiaba con todos los cuates de la cuadra, ¿verdad? Los amigos de estudios eran los de la cuadra y pues ahí saco mi tercero, cuarto y quinto primaria. Luego nos vamos de Colonia Monterrey para Colonia Madrid. Ahí en Colonia Madrid, en esa escuela, saco mi estudio de sexto primaria con mi maestra Sheni Matute, era mi maestra de sexto primaria y así es como saco la primaria. Yo en Escuintla, obviamente. En breves palabras, la biografía de Junior Granillo. Usted mencionó dos cosas. Mencionó Escuintla, una tierra próspera. Así es. Y mencionó una infancia que yo también la viví. Usted hablaba de comer fruta de pan, de ir a cortar caña y comer caña. Pues yo también viví esa infancia. Pero fíjese que me interesa el tema que usted menciona, Escuintla, tierra próspera, porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, con los últimos problemas que se ha habido de violencia, cuando mencionan Escuintla, te van a poner ahí tierra de cacos. Pero yo creo que es momento de ir cambiando esa perspectiva a todo Escuintla, ya no mencionar Escuintla, tierra de ladrones, sino que una Escuintla, tierra próspera, porque he entendido que hay que bendecir la tierra donde Así uno es. vive, ¿verdad? Usted dice que fue castigado y fue mandado a una escuela pública. En ese tiempo, cuando salió de colegio a escuela, un cambio total de amigos, pero Totalmente. con amigos que usted ya se relacionaba. Los que ya estaba yo familiarizado, la mara de la cuadra, por decirte sí. La pregunta es, ahora se da, si sacas a un niño en colegio y lo mandas a una escuela, se trauma. ¿Usted se traumó? No, para nada. Para mí, la verdad fue algo pues bastante beneficioso. Les voy a contar por qué. ¿Por qué fue beneficio?
Primero porque ya no tenía que madrugar, ¿verdad? Entonces, a mí la escuela me quedaba a la parte de atrás de mi Y casa. todavía llegaba tarde. Y aún así todavía llegaba tarde. Entonces, no madrugaba, me recuerdo yo. Y el tema del aprendizaje, de alguna manera, yo venía formado de un colegio que, para quienes recuerdan, el colegio bilingüe en aquella época, pues era estudiar en lo mejor que pudiera uno estudiar. Y el nivel académico que traía para mí era, y como repetir, además de, era yo pila, yo me sentía, ajá, el creído y todo el rollo, ahí toda la mara era el que les daba copia. Entonces, de alguna manera, para mí, lejos de afectarme, me fue como de una manera positiva. Y además, en la escuela, me encontré con maestros de alta calidad, donde te tenían cariño, aprendías un montón, y creo que al final también fue importante porque en los colegios te tienen algún tipo de consideración, porque es el hijo de la seño, o que aquí y allá, etc. Y cambio ahí parejo, ¿verdad? Entonces, creo que para mí fue bastante provechoso. De alguna manera también fue bastante un tema de disciplina, porque al final también, cuando sopesas el tema de estudiar en la escuela pública a un colegio privado, ves que tus compañeros, excompañeros, están primero en un año más arriba, y que por molestar o por esto no lo hiciste, y pues al final también es pérdida de tiempo. Y como dicen los abuelos por ahí, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y me tocó que vivir adelante algo también, no podemos decirle traumático, sino que un tema de aprendizaje, porque me toca ir a estudiar el básico al Instituto Simón Bergaño Villegas, que hago mi examen como tal, gano el examen, y cuando entro a primero, la radiografía es que mis compañeros con los que yo empecé a estudiar la primaria estaban en segundo básico y yo en primero. Entonces, de alguna manera, eso te genera algún tipo de afección sentimental, académica, etc. Dijera, ahí fuera yo, aquellos que ya nos saludábamos, dijera, quería estar con ellos, pero por cuestiones de disciplina, ¿verdad? En ese caso, porque yo pude haber ganado tercero primaria. Eso también hay que tenerlo claro, porque yo pude haber ganado tercero primaria porque señor Gladys de Granillo era la mejor amiga de la dueña y el dueño del colegio. Era maestra del colegio. Entonces la gente, los mismos compañeros le decían a mi mamá, a la Gladys, anda a hablarle a la señora Olga, anda a hablarle al profesor Jorge. Y mi mamá, como quienes conocen a la señora Gladys, saben quién es. No, digo, yo no les voy a ir a hablar. Si él perdió el grado, que lo pierda y lo repita. Entonces, de alguna manera, pues eso me enseñó también a valorar y aprender las cosas, y una enseñanza bárbara a través de las enseñanzas de mi mamá, ¿verdad? Que, la honestidad. Que para quienes saben, y ahí no me dejarán mentir mis maestros, señor Ingrid de Hernández, que daba clases en el colegio bilingüe, señor Guadalupe Valladares, y ahí un sinfín de maestros que me decían, señor, hablar. Ese Junior hubiera podido pasar a cuarto primaria, pero parte del aprendizaje y de lo que soy hoy, pues mi mamá dijo no, que repita. Bueno, los maestros que usted mencionó, les enviamos un saludo. Yo no los conozco, no sé quiénes serán, pero estamos hablando de la primaria. Luego usted mencionaba que entró al básico. Usted es hombre, sí le puedo hacer esta pregunta. En el episodio anterior tuve a señor Maciel, pues como las mujeres son meras delicadas con esto, ¿cuántos años tiene Junior Granillo? Yo tengo 45 años y voy a cumplir en junio 46. 46 años, pero se ve bien patojo usted. No, hombre, ¿A qué cree que es? Ya estamos apedreados. Bueno, ha de ser porque de repente no me complico la vida. Yo he aprendido, eso lo aprendí en casa, primero, que todo en la vida tiene solución. A los problemas siempre le veo algo positivo. Siempre que veo una situación de conflicto y de problema, respiro profundo, analizo, veo el pro y los contras y reacciono. Porque es importante siempre, de alguna manera, esgrimir la verdad. No soy de las personas que callo. Callo cuando ya di una respuesta como tal. Y entonces yo lo que no hago es, como dijimos que aquí estamos abiertamente en un programa, no podemos hablar, pero mi papá tenía un dicho que decía que, con el respeto de mi público y de la gente, que entre más se revuelve, más hiede. Entonces yo lo que hacía lo que he hecho siempre es, cuando sale un ataque o una calumnia con mi persona, salgo, doy respuesta y la doy con verdad. Después de eso es mercado y es chicle.
Entonces yo ya de ahí ya di mi respuesta. Si no les gustó, bueno, si les gustó también. Y si siguen con lo mismo, que sigan. Para mí la vida es tan importante que doblo la página y continúo. No se complica Así es. con las cosas que hay, pero se me adelantó un poquito, pero ya que se adelantó ahí, después regresamos a su biografía. Últimamente fue muy mencionado en unas páginas que pues no las voy a mencionar de Facebook acá en Escuintla, que se dedican a noticias o a chismes, no sé cómo decirles, pero que fue mencionado en algunas cosas. ¿Cómo ve usted, de repente es querido por una parte y no sé si decir odiado o no querido o no muy querido por otras partes o por otras páginas que, bueno, eso sí lo voy a mencionar porque sí hice una publicación en mi perfil personal que hay una página que ha cobrado no sé cuánto de miles por ciertas publicaciones. Hasta yo dije, me voy a hacer una mi página y voy a dejar de trabajar, va, Cualquiera le para haga. desinformar a la gente. Pero ¿cómo ve ese ataque que de repente se genera hacia su persona? ¿Un odio? ¿O qué cree usted que sea eso? Yo estaba viendo hoy precisamente un, un video en la mañana de reflexión en donde decía que no todo el que te ataca, que no todo el que te calumnia, que no todo el que te odia, precisamente te odia. Esos también son grados de admiración de ciertos grupos que tienen algún interés de generar desprestigio, calumnia, chisme, rumor alrededor de determinadas personas, y en este caso es el mío. Lo mío responde, lo voy a decir porque esto sí se puede decir, lo que no podemos decir son otras cosas según nuestra ley electoral. Yo lo veo desde el punto de vista eminentemente político. Porque Junior Granillo pues ha trabajado política. Desde los 5 años mi mamá fue concejal de Maco Collado con la Democracia Cristiana en la municipalidad de Escuintla. Y a los 5 años un niño anda con su mamá, pues obviamente. Entonces yo anduve en los escenarios con mi mamá, que si René de León Slotter, que si Fernando Andrade, que si etc. y un montón de candidatos, y pues ahí me empieza a gustar la política, y he hecho política toda mi vida, desde que yo tengo memoria. Pero resulta que la vida me da la oportunidad de trabajar en la municipalidad de San José y trabajo como gerente municipal allá, y resulta que a raíz de eso se ven afectados también en la municipalidad de San José los intereses de esta página, porque se les deja de comprar publicidad y se les deja de dar negocios al cuate ¿verdad? Que también tenía sus negocios en la municipalidad de San José. Entonces empezamos a ver de un tiempo atrás, ustedes podrán ir a revisar la página esa, y empiezan a decir, en San José se invirtió tanto en tal tema, y ponen la foto de mi jefa y a la par me llevan en la colada a mí. Se invirtió tanto en tal cosa y ponen la MUNI de San José y a la par me ponen a mí. Entonces yo lo que veo que realmente lo que responde es un ataque sistemático, disfrazado de hipocresía, en donde vienen y empiezan a atacar a X o Y determinada persona porque tienen intereses económicos, obviamente, que se vieron afectados en determinada comuna y que se ven afectados acá por alguna posible participación en el futuro. A eso es a lo que veo yo que responde nada más. Porque yo no sé por qué yo les voy a quitar el sueño. Porque si son empresarios, si son negociantes, si son políticos, tienen poder y plata, no veo el por qué el que un ciudadano común y corriente a pie les quite el sueño y que empiecen a atacar de determinada manera. Y sale porque me imagino que me lo preguntas porque hacen una publicación en donde piden información a través de la Ley de Acceso de Información a la Municipalidad de San José, y me ponen que están pidiendo el informe de salarios. Y de igualmente, de una forma hipócrita y ruin, vienen y ponen mi nombre y el nombre de mi sobrina. Entonces ahí te das cuenta que el objetivo de este medio de comunicación en el puerto de San José es no atacar a la administración. Porque si ponen una foto de mi jefa, ponen una foto de la institución y ponen una foto mía en todas las publicaciones, y vienen ahora en la de acceso a información, habiendo 700 empleados en el puerto de San José, ¿por qué no pusieron el nombre de Juan Pérez o de María Esteves, sino que ponen el de Junior Granillo y el de Daniela Granillo? Entonces te das cuenta que esto responde realmente a un ataque político y personal.
me decían a mí, y me vas a decir por qué yo lo aclaré. Lo aclaré porque mucha gente me decía, quienes te conocemos, Junior, no creemos eso. No te des la tarea de aclararlo, porque quienes te conocemos sabemos que eso no es así. Entonces vengo y les digo, y para quienes no me conocen, entonces, si yo me callo y no digo nada, para quienes no me conocen, ¿qué van a pensar de Junior Granillo? Que es verdad. Entonces, lo demuestro con pruebas que mi sobrina está en el extranjero, que efectivamente trabajaba en la municipalidad de San José, pero que renunció y se fue. O sea, ya no tiene ningún otro salario, porque para quienes veían la nota, ven que mi sobrina sube fotos en Nueva York ya, y la ponen acá como que está trabajando en la municipalidad, cualquiera puede creer que es una plaza fantasma. Entonces di la aclaratoria y ahí hicieron un revuelo. De ahí que si esto, que si Junior Granillo está haciendo esto, que está haciendo lo otro allá. Entonces nos damos cuenta que tocamos partes blandas, sensibles, y que desnudamos obviamente algo que les afectó, les dolió, porque yo he continuado con mi vida. Al tema he vuelto a hablar acá, porque se me da la oportunidad y se me da el espacio. Y de ahí yo salgo con mi vida normal y los pobres siguen quitándose la vida. Yo lamento realmente eso, porque consideraría que el periodismo, la información, si el pueblo está a la expectativa de sed de saber la verdad, yo consideraría que los medios de comunicación deberían de ser primero responsables, luego objetivos y dar la verdad. Y de ahí, pero vemos que estos medios de comunicación distan de, con nombres y apellidos te pudiera decir quiénes fueron las páginas que me desprestigiaron. Y ahí están, perciben salario de la municipalidad, ahí están las facturas en Guatecompras. Lo que pasa es que ya no quise seguir con el tema, porque si lo hago van a decir, le afectamos, digo yo, pero no, hombre, no me afectan. Yo tengo una vida tan importante en mi familia, alrededor de mi familia, y tan importante en hacer lo que me corresponde, donde me pagan para servirle al pueblo en el que estoy trabajando ahorita, como para venir y perder el tiempo en esto, cuando ya hice lo que tenía que hacer. Ya los demás medios de comunicación, auspiciados por saber quién, ustedes saben, el pueblo sabe lo mejor, quieren seguir dándole al chicle, hay que sigan. Yo tengo tantas cosas que hacer como para perderlo en ellos. Lo que pasa es que yo creo que siguen, como usted dijo, dándole al chicle porque perciben un beneficio económico. Pues quien no, varios comentaron que iban a hacer páginas ahora y se iban a dedicar a eso, ya no iban a trabajar. Imagínate, 1.200.000 quetzales solo en esa página de publicidad. Con 1.200.000 quetzales, el alcalde pudo haber hecho varias obras importantes y de beneficio para el pueblo. Y estoy hablando de ese medio. Si habláramos del resto de las páginas que también perciben salario, 1.200.000. ahí está la publicación. O sea, no te lo está diciendo Junior Granillo, te lo está diciendo el portal de Guatecompras, en donde está reflejado el gasto hacia ese medio de comunicación. Ahora, si te vas a los demás medios de comunicación, que si te das cuenta son como 10. De esos 10, le sumas lo facturado, o sea, quiere decir que estamos invirtiendo 3, 4 millones de quetzales, 5 posiblemente más, en medios de comunicación que se dedican nada más a defender un sistema para atacar al resto de sus adversarios que él se hace en su mente, y ahí está el resultado. Mire, yo no tengo ninguna afinidad con ningún medio de comunicación de los que fueron. Si usted quiere mencionar, lo puede mencionar. Este proyecto es un proyecto de crear un podcast de Escuintleco, financiado única y exclusivamente por Quetzalito y Quetzalito, que he ido ahorrando. Pero yo no tengo ningún patrocinador especial que yo diga, no puedo mencionar aquel, porque no, si usted quiere mencionar, menciónelo. Pero a mí me da igual las páginas estas que se han hecho eso. No tengo nada ni en contra ni nada, pero sí yo he dicho que el noticiero o la página que se dedique a dar una noticia debería ser lo más certero, porque se generan después noticias amarillas y ya uno no cree, mira una noticia, es hacer casaca, ¿va? Es lamentable, ¿verdad? Pero es lo que hay y es con lo que hay que batallar. Yo he tratado de cambiar el perfil en cuanto a mis opiniones, a vertir opiniones de término general. Me abstengo, inclusive de hacer algunas opiniones en cuanto a algunos políticos o algunas administraciones, porque lo que he recibido es la reacción y ataque de un montón de perfiles falsos y de trabajadores de la administración que, lejos de ser algo
que pueda generarme a mí un crecimiento personal, he visto nada más que lo que me genera es algún tipo de desgaste. Entonces, me he propuesto en la vida trabajar, 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 trabajar y trabajar. Dejar a un lado el tema de hablar de alguien y tratar de echarle lastre a alguien, porque es caer prácticamente en el mismo plano de ellos. Entonces he cambiado la dinámica por pretensiones meramente personales y aspiraciones propias, y creo que eso ha dado resultado. Y como ha dado resultado, y hasta el día de hoy está dando resultados, es que se está generando este tipo de acciones y ataques sistemáticas hacia mí. Ustedes no ven que estén atacando a nadie más que a Junior Granillo. Algo debe de estar pasando en el ambiente, definitivamente. Algo saben ellos. Algo saben ellos también. De repente están haciendo sus estudios, están haciendo sus análisis, están haciendo sus encuestas, no sé qué es lo que puedan estar haciendo, pero de alguna manera tampoco me interesa, porque estoy tan concentrado en hacer lo que me corresponde en mis proyectos y en mis planes, que en este momento es demasiado prematuro poder hablar de eso. Y como estoy trabajando en ellos, también dice Maquiavelo que no es bueno hablar mucho de lo que uno está haciendo, lo que está planificando, porque sirve para que puedan primero reaccionar, contraatacar y desprestigiar. Entonces, de alguna manera, estamos trabajando y enfocados en lo que queremos, y en esa línea de trabajo estamos. Y pues obviamente sabemos que esto va a seguir generando cisma, va a seguir generando caos, va a generar crítica, va a generar rumor, va a generar calumnia, porque lamentablemente nuestro sistema es reactivo, pero de alguna manera destructivo. No te quieren contender ni competir con planes, ni propuestas, ni alternativas diferentes, sino que con atacar, desprestigiar y denigrar, porque como eso vende, eso genera rating, entonces de alguna manera es triste y lamentable. Pero si no empezamos a hacer las cosas diferentes, el sistema va a seguir siendo el mismo, y entonces nada hacemos acá si no queremos que las cosas sean diferentes. Hay que empezar, si no, no va a cambiar esto. Mi estimado, la conversación, como le dije, usted se me saltó. Ahora vamos a regresar. Así es. ¿Qué memoria tiene de su época de estudio, pero en el lado básico? El básico, yo te puedo decir que el básico y el diversificado fue la mejor etapa de mi vida. Fue donde logré consolidar mis amistades de vida, donde tengo hasta el día de hoy mis mejores amigos. El básico para mí fue una etapa bastante difícil, porque en primero básico pierdo a mi papá. Entonces, en una etapa difícil, la adolescencia, la juventud, y mi papá muere un 27 de mayo. A los 10 días cumplía yo 14 años, y a los 20 era el Día del Padre. O sea, te digo las fechas porque fue algo que marcó obviamente mi vida. Yo tuve padre 13 años, 355 días. Y fueron suficientes para crearte una figura paterna y tener en la vida el prototipo de un padre de familia en la casa. ¿Cómo era su relación con él? Excelente. Yo me recuerdo, yo hasta el día de hoy, yo bañé a mis hijos de pequeños y los bañaba conforme mi papá me bañaba a mí. Mi papá, cuando nos iba a echar agua, nosotros nos bañaba, siempre nos persinaba, él nos persinaba, para que el baño o el agua fría no nos fuera a caer mal. Siempre recuerdo a mi papá en las épocas de que si el almuerzo no estaba hecho o habían vacas flacas en casa, los machitos, aquellas tortillas de sal que te dan, que eran sabrosísimos. Siempre platicamos con mi hermano, acabamos de estar platicando efectivamente de mi papá, y recuerdo a mi papá, una persona letrada. Mi papá era una persona de muchos conocimientos, y siempre sus tardes las usaba para leer, y lo tengo, le decía yo a mis hermanos, ahorita que te vi, le dije a mi hermano, recuerdo a mi papá, tal cual vos, sentado en un corredor de la colonia Monterrey, en aquel piso de granito verde y amarillo, con sus lentes leyendo un libro. Mi papá era alguien de mucha lectura. Mi mamá, por consiguiente, mi papá también fue maestro de educación física, fue árbitro, fue jugador de fútbol profesional. Y pues los mejores recuerdos que tengo de infancia con mi papá fueron vividos en un campo de fútbol, porque íbamos casi que como a misa o a la iglesia, sábados y domingos a los campos de fútbol, a ver jugar a mi papá y a mis hermanos. Es lo que yo recuerdo de mi padre. Eso es el recuerdo que tiene con él. Así es.
¿Algún regaño que él le haya dado? Así, mi papá era de De corregir. más duro. Sí, no como ahora que dicen, ay, que hay que hablarle al niño, que platíquenle, que llévenlo al psicólogo. Primero te voy a contar, los regalos de mi abuelita Juanita Granillo para mi papá venía, ¿y qué crees que era? Un chicote caballo. Mi hijo, aquí traje al otro papá de tus hijos, le decía. Y nosotros, y cuando mi papá buscaba el chicote caballo, lo más fácil era que lo encontrara en la lámina, en el techo de la casa. Y nos iba peor, porque entonces, como no encontraba el chicote caballo, con lo que encontraba nos daba. Entonces, mi papá era de corregir, era bueno para corregir, pero la verdad es que creo que siempre que nos corrigió, pudiera sonar masoquista, pero creo que nos corrigió por amor. Y fue por amor porque mi papá también fue criado así. Y como además estos temas son de aspectos meramente culturales, así fue creado y de alguna manera él su forma de crianza la transmitió con nosotros, pero te puedo decir que recuerdo de mi papá llevándome a cortar el pelo de Bartolo, donde íbamos todos de aquel entonces del pueblo, a cortarme el pelo con Bartolo como un padre responsable. Recuerdo a mi papá enseñándome a lustrar los zapatos con la cajita de zapatos de aquella para lustrar zapatos en la casa, con los pedacitos de tela, tu chinola y todo para que lustraras tus zapatos. Recuerdo cómo mi papá nos peinaba para salir y nos fuéramos siempre bien chanclas a estudiar. Mi papá era una persona siempre muy bien arreglada. Quien conoció a Tequila Robles sabe que Tequila Robles siempre andaba bien planchado y eso nos pedía a nosotros siempre andar bien planchados y por eso de repente a nosotros nos han metido, nos han encajonado como tal vez burgueses o creídos. Nosotros hemos sido más prole, más pueblo, pero siempre bien vestidos porque mi papá sí nos enseñó. Recuerdo a mi papá, de repente tal vez no es un comentario tan ad hoc, pero mi papá dedicaba, en aquel entonces en Monterrey como no había drenajes eran inodoros ciegos, pero recuerdo con el amor que mi papá hacía los pedazos de papel periódico, los partía y mi papá los doblaba y los por tal de aguadarlos porque era lo que te servía para limpiarte higiénicamente. Entonces, en ese sentido, te puedo decir cuán amoroso era mi papá. Mi papá era alguien sumamente amoroso, sumamente amoroso. Y esos son los recuerdos que te puedo decir yo de mi papá. Agarrar una camioneta, ir a ver cada 15 días a la abuelita de la capital porque ya vivía su mamá. Y esos son recuerdos que nunca van a desaparecer de mi mente. Lo último que usted habló con él, ¿se recuerda? Yo vi a mi papá la última vez el día que le hicieron su homenaje en el estadio. Mi papá era nuestro ídolo, nuestro Superman, nuestro héroe, porque mi papá era un futbolista ponchado y cuadrado. Y la última vez que yo pude conversar con mi papá fue la vez que le hicieron el homenaje en el estadio, porque le pusieron a la tribuna del estadio el nombre de mi papá. Entonces, recordarlo esa vez, como el pueblo le decía, Tequila, estamos con vos, Tequila, te queremos, Tequila, vos podés. Y es ver a 10,000 personas gritando que aman a tu papá, que lo admiran, que lo quieren. Primero, es algo de lo que no se me borra. Y lo llevamos a mi papá y mi papá no quería que lo llevaran de regreso al centro asistencial donde lo tenían. Y a los 15 días de eso muere mi papá. Ya no pude verlo y lo que conversamos con mi papá fue eso, que él ya no quería regresar a ese hospital porque tenía miedo de morir y que no estar en la familia, etc. Pero a la vez también el médico que lo trataba, que era el doctor Betorazzi, era un médico que había jugado con él en Liga Mayor y que le estaba poniendo toda la atención del caso, el tratamiento y todo. Y pues mi papá ya no murió de cáncer, sino que murió de la exposición hacia los tratamientos porque iba evolucionando, pero entonces esa fue la última conversación que tuve con mi padre. Si usted tuviera algún minuto para hablar con él, ¿qué le diría? Que nos hace falta, porque en mi casa se toman decisiones todavía en qué pensar a mi papá. Mi mamá amó tanto a mi padre, lo respetó tanto que cuando tomábamos decisiones de algún mal comportamiento de parte de nosotros, nos decía, ¿qué pensar a tu papá de esto? Uno de mis hermanos llegó una vez con un arete que era de moda y tendencia y mi mamá solo lo vio y le dijo, ¿qué dijera tu papá de ese arete que cargas? Y se quitó.
Eso es una honra a la memoria de su papá. Así es. En mi casa siempre había un altar después de que mi papá murió con trofeos, con plaquetas, medallas de mi papá y hasta el día de hoy yo siempre subo en mis redes sociales, en las casas de nosotros hay una foto de nuestro padre en nuestra casa. ¿Cómo dijo que se llamaba su papá, perdón? Carlos Rolando Granillo Robles y le decían el Tequila Robles. Carlos Rolando. Granillo Robles. Pues Entonces, bueno, a la memoria de él, que en paz descanse ya hace muchos años y hoy lo recordamos en esta así es. ocasión con mucho cariño y pues Gracias. con mucho respeto, ¿verdad? Fíjese que entrando en el tema ya más paterno y materno, usted ha publicado en sus redes sociales que su señora madre, y la pregunta es con mucho respeto, padece de Alzheimer, creo que es. Alzheimer, ajá. ¿Cómo ha sido vivir eso en familia? Bueno, también ha sido uno de los procesos más duros que nos ha tocado vivir como familia, porque si ustedes, quienes conocen a Señor Lai de Granillo, para mí también es otra gran heroína, ¿verdad? Ustedes, una mujer con mucho temple, con mucho carácter, que viene desde abajo. Mi mamá nos contaba con mucho orgullo que ella fue vendedora de frescos en la línea del tren desde los 7 años. Estudió en un bachillerato por madurez nocturno, donde mi papá le iba a traer y le iba a dejar la casa. Ya casados, mi papá le dio la oportunidad de estudiar la educación superior, y así es como mi mamá llega a ser maestra de educación media y licenciada en pedagogía y administración educativa, que fue la oportunidad más grande que le pudo haber dado a mi papá, porque mi papá fallece, mi mamá tuvo que echarle ganas con 7 hijos, y quienes conocen a señor Gladys es una mujer, una mamá luchona, como lo podemos decir acá. Fundadora de institutos por cooperativa, formadora por más de 45 años de generaciones de estudiantes. Y cuando nos dicen a nosotros que mi mamá empieza a dar los indicios de la enfermedad, fue un shock bastante fuerte. Eh, yo no lo lograba asimilar de alguna manera. Tuve que asistir a un par de citas psiquiátricas en el Seguro Social, con mis hermanos lo hablamos, porque a mí me afectó demasiado el que mi mamá le haya dado Alzheimer, sobre todo por una mujer tan inteligente que para mí merecía más de esta vida. Pero también después, a través de compartir con profesionales, con la familia y con otras experiencias, pues logras asimilar lo que te toca vivir, y a lo que te toca vivir, pues buscarle el lado positivo y empezar a tratar de dar lo mejor de uno como familia y como persona, para que esta persona que está padeciendo la enfermedad, pues tenga el menor sufrimiento en la misma, porque es una enfermedad bastante degenerativa y sufrida. Yo tengo entendido que esa enfermedad hay momentos en que la persona sí se recuerda y hay momentos que no. No sé si así ha sido los síntomas con ella. Mi mamá empezó a dar indicios de comportamientos de conducta en cuanto a que te llamaba a cada rato. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo estás? Mira, ya llegaste al trabajo. Y de repente otra vez, mira, mijo, ¿cómo estás? Ya llegaste al trabajo. Y después en la noche, mira, ya viniste. Ya, mami. Y de repente ya volviste a venir. Eso fue antes de que el médico dijera, Ajá. Entonces empezamos así. Y entonces yo fui el hijo que llevó por primera vez a mi mamá al médico para poder diagnosticar ese tipo de enfermedad. Y empezamos a buscar y a rebuscar diagnósticos y buscamos varias alternativas para lograr encontrar primero el medicamento, porque mi mamá era una mujer con mucha energía. O sea, mi mamá empezó a dar la enfermedad, pero a mi mamá no la ibas a controlar con la enfermedad, diciéndole no salgas, o estate quieta, o aquí allá. Entonces había que buscarle el medicamento como tal, porque resulta que entonces agarran caminos, se van, se pierden, etc. Y mi mamá no era alguien que la podías agarrar, mi mamá la ibas a forcejear, te iba a aruñar, te iba a pegar, te iba a hacer algo. Entonces empezó a dar cuestiones así y empezamos a buscar el tratamiento adecuado. Porque se olvidan de comer, descuidan el aspecto del aseo, el aseo personal, etc. Entonces empezamos a buscar con todos mis hermanos preocupados. Mi hermana que vive en Montreal vino a echarse la vuelta, mi hermano Marlo, mi hermano Daniel, Didi, mis cuñadas, nietos, a empezar a ver bibliografía. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que el Alzheimer es una enfermedad tan común, pero también tan maltratada, porque la gente no sabe cómo tratarlo. Un enfermo de Alzheimer es más fácil abandonarlo, es irlo a tirar a un asilo,
la familia no se hace responsable, se vuelve una carga bastante pesada, porque confunden el día con la noche, prenden, apagan televisores, botan cosas, esconden cosas y empiezan a tener conductas que alteran el orden familiar o el núcleo familiar en el que se desenvuelven. Pero como nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una familia unida, la primera fase de la enfermedad de mi mamá la vivió con mi hermano Pedro Pablo, después vivió con mi sobrina Juanita, actualmente vive con mi hermano Marlon, mi hermano anda ahorita de viaje y me está tocando vivir con mi mamá. De hecho, te puedo decir que yo dormí con mi mamá porque el día de anoche, en la noche y la madrugada de hoy, como acaba de salir de un proceso de un derrame, está teniendo algún tipo de alteraciones de conductas derivado del derrame y además por el cambio de medicamentos, porque ahora hay que darle otros medicamentos por el derrame. Entonces me tocó dormir y ahorita ya se quedó ya placenteramente durmiendo, pero tuvo una noche de plática, de conversación y no la podemos dejar sola porque se puede levantar, se puede golpear. Entonces me tocó dormir con ella, pero gracias a Dios está bien. Lo que sí te puedo decir es que yo disfruto y mi familia disfrutamos cada momento de la enfermedad de mi mamá. Algunos, ay, que nos estamos aprovechando de la enfermedad de mi mamá, que esto y que lo otro, pero al final es el pensamiento de cada quien. Yo cada momento que pueda registrar en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en mis redes sociales, con mi mamá lo voy a hacer, aunque a algunos no les guste. Y te voy a decir por qué. Porque algunos se frustran como yo me frustré, se negaban a la enfermedad y a aceptarlo. Y hoy yo ya lo acepté y asimilo cada situación de mi mamá como un regalo de Dios. Algunos me decían, un día venía yo en la autopista manejando de mi trabajo y me agarró una crisis y estaba llorando. Venía llorando y decía yo, mira, y llamé a mi mamá porque empecé a oír aquella canción, en esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos. Y me agarró una situación sentimental bien fuerte porque mi mamá es ausente. O sea, mi mamá está, pero no está a la vez. Entonces yo me empecé a hacer mis propios reclamos, eso hará como 1 año y medio. Mi mamá tiene 5 años ya en la enfermedad. Y llamo a mi esposa y me dice, mira, primero te tranquilizas, me dijo mi esposa, manejas con cuidado y me dice, porque estás trabajando y estás pudiéndole dar a tu mamá una calidad de vida distinta. Hoy pudieras estar cuidando a tu mamá sin un dedo, sin 2 dedos, sin un pie, según tu fuera diabética. Ay, mamá no es diabética. Tuvieras otro tipo de sufrimiento. Y no solo vos, tu mamá, me dijo. En este momento pudieras estar viendo a tu mamá con una quimioterapia, perdiendo el pelo, vomitando, etc. Y empezó a hablarme. Sin duda alguna tengo una ayuda idónea en mi casa. Y entendí y desperté, sí. Yo lo que veo de mi mamá es que hoy juega con muñecas, que hoy agarra un cojín y lo abre y lo rompe, y que hace cosas de niña, ¿verdad? Que bota un cubierto, que bota un plato, que quiebra un adorno. Entonces, eso comparado con algunas familias que sufren otro tipo de enfermedades más serias, la verdad que es una bendición de Dios. Primero porque nos está dando la oportunidad de cuidar a mi mamá. Darle su compota, darle su arrocito, darle su caldito, darle su yogur, darle todas esas cosas que de repente ella no pudo comer de niña. Hoy nosotros lo estamos haciendo como hermanos, dándoselo a ella, un ensure, una cuestión así, porque es regresar a la etapa de la niñez. Entonces yo, lejos de verlo como una complicación, lo veo como un agradecimiento a Dios y una bendición de parte de Dios para nosotros. Poderle devolver a mi mamá lo que ella hizo por nosotros. Porque quienes conocen al señor Gladys de Granillo, o a la licenciada, o a doña Gladys, saben que fue una mamá excelente. Entonces lo que estamos nosotros retribuyendo realmente fue lo que ella sembró en nosotros, que fue amor y dedicación. Si alguien estuviera pasando en este proceso, algún familiar con no sé si llamarle enfermedad o cómo, con esta situación, ¿qué consejo usted le podría dar? Efectivamente es una enfermedad. Y que lo que va a vivir es algo totalmente difícil porque cada vez lo más difícil es que llegues con tu mamá y que te diga, ¿y usted quién es? O que tengas que decirle, mamá, soy Junior. Ah, Junior, ¿qué Junior? Entonces eso es un shock. O sea, a cualquier persona le va a afectar eso, pero lo que le puedo decir a esta persona es que esto es normal, que ahí no está pasando nada, que es una enfermedad como cualquiera, con diferentes síntomas, que lo que tenemos que hacer es que nosotros somos los que debemos de curarnos de esa enfermedad, no es el enfermo,
Somos nosotros los que nos tenemos que curar, porque somos nosotros los que empezamos a generar esas barreras. Primero, no voy a ver a mi mamá porque no me conoce, yo no quiero volver a vivir eso, y empezás a aislar y 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 a aislar, abandonar y abandonar y abandonar. De alguna manera, lo que yo recomiendo es empezar a dar amor, que sepa que el Alzheimer es la enfermedad que te permite retribuirle el amor que ese ser querido te dio en determinado momento. Sí, pues porque ya requiere de cuidados como un niño. Como un niño. Empiezan a usar pañal desechable, tienen que ir al baño, olvidan sus horarios de comida. Empiezan algunos casos de la manifestación del Alzheimer es que se flagelan, se lastiman, se golpean, no sienten dolor. Sí, pues porque no saben lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Entonces, lo que necesitan es demasiado cuidado. Yo precisamente estos días que he tenido a mi mamá, porque a mí no me ha tocado cuidar a mi mamá completamente hasta ahorita. Entonces también estoy entendiendo a mis hermanos ahorita también, porque han tenido la parte de cuidar a mi mamá y ponerle sus chancletas, darles de comer, y digo yo, ¿cuántas veces mi mamá a mí no me puso los zapatos? ¿Cuántas veces mi mamá a mí no me puso calcetines desde bebé, pues? ¿Cuántas veces mi mamá con oírme hacer un pujido no se despertó y no durmió por cuidarme? ¿Cuántas veces no le preguntó si usted tenía hambre? Así porque usted es. dice que ahora ella, o sea, mi mamá tiempo, ¿no? llegó pendiente de sus hijos hasta que se enfermó. Mi mamá era una mamá gallina que nos hubiera querido tener a todos debajo de sus alas, y llegaba a nuestras casas y lo primero que mi mamá llegaba a hacer a nuestras casas era abrir la refri, a ver si había comida, e ir a ver las alacenas si habían víveres. Porque mi mamá llegó a los 76, 77 años, que fue hasta cuando empezó a enfermarse, pendiente de sus hijos. Entonces te debo decir que nosotros llevamos 5 años de enfermedad con mi mamá y ella nos cuidó 77 años a nosotros. A todos, porque mi mamá, un nieto se enfermaba y allá iba. Y si mi mamá miraba que en el hospital no le hacían nada, vámonos al sanatorio, y si no había pisto, mi mamá pagaba. El día de mañana, esperemos que para eso falte mucho, pero la pregunta es necesaria. ¿Su mamá deja de existir? ¿Qué recuerdo tendrá usted más latente en ella? Ser un excelente padre. Estar siempre para tus hijos. Yo creo que mi mamá nunca se jubiló antes, porque mi mamá siempre pensó en que el temor de no tener recursos económicos para poder asistir a un hijo cuando lo necesitara. Entonces yo siento que mi mamá pudo haberse jubilado de 60 años y disfrutar más de su vejez, pero no lo hizo por nosotros y por sus nietos. Porque si algún nieto se enfermaba, mi mamá, aquí está, vayan, llévenlo al sanatorio. Si una nieta se iba a componer y no había para el sanatorio, llévenlo al sanatorio. Si un hijo se fuera a enfermar y había que operarlo y no había, vayan a operarlo. Entonces mi mamá no se jubiló para tener siempre su plata para resolver los problemas de los hijos y de los nietos. Es que no es bueno que los padres estén resolviendo los problemas de los hijos. Y no es porque nosotros lo necesitáramos. Porque nosotros siempre hemos trabajado y hemos sido autosuficientes. Ella pudo haberlo dejar hecho, pero ella así lo quiso. Entonces, lo que más puedo recordar de mi mamá es que siempre estuvo. Es una mamá presente. Y es por eso que de repente mirarán que todos nosotros somos así como mi mamá, pero es que así nos acostumbró. Sí, yo he visto fotos que usted sube a las redes y una mesa y todo el familión ahí. Así es. Como aquel chiste que dice, pero no van a venir muchos, solo la familia, pero si solo la familia son muchos. 60, 70. Sí, yo quiero pensar, bueno, no es que quiero pensar, yo creo que el cuidado que su mamá tuvo al final, quizás ella, cuando su señor padre dejó de existir, le hizo alguna promesa: yo voy a cuidar de tus hijos, lo que normalmente sucede, ¿va? Ahora usted es padre, a ese punto lo entiende. ¿Cómo fue la llegada de sus hijos? Bueno, yo también sorpresa porque no fueron hijos planificados. Mi primer hijo no fue planificado, obviamente, fue producto de un noviazgo con el que sí tenía la visión de casarme, que es con mi esposa. Pero resulta embarazada de mi hijo, Pedro Daniel, y obviamente yo he sido un padre también presente, y tan presente que te digo que también persignaba a mis hijos, aunque te sé decir que mis creencias religiosas son más cristiano-evangélicas
que de otra religión. Respeto todas las religiones. Yo voy a la iglesia católica, si me invitan a una misa, hago un muy buen sermón. Si hay un entierro y hay misa, voy y participo a la misa, pero mis creencias son más cristianas evangélicas, porque yo creo que en todas las iglesias se alaba y se proclama el nombre de Jesucristo y de Dios, obviamente. Pero yo, por ejemplo, mi esposa es 5 años menor que yo, resultó embarazada de 17 años, yo tenía 22, y nos casamos, obviamente, formamos una familia, pero yo tenía más tranquilidad y paz si yo cuidaba a mis hijos. Porque obviamente mi esposa pues era una niña jovencita, venía de estar mimada del colegio a la escuela, etc. Había sido su primer y único novio, entonces yo tenía ya la experiencia de lidiar con todos mis sobrinos. Porque yo tenía sobrinos, yo de 13, 14, 15 años ya tenía sobrinos, entonces ya cuidaba patojos, ya pacha, ya cambiaba un pañal, daba una medicina y cuidaba a mis sobrinos. Entonces resulta que cuando nacieron mis hijos, yo ya tenía alguna familiaridad con cuidar patojos, entonces ya yo cuidaba a mis hijos, yo estaba atento a ellos. Ese fue cuando usted habla de su primero, que fue un hijo, pero yo he visto que tiene dos, un hijo y una hija, ¿así es? Sí, es. ¿Quién es el mayor? El varón. El varón. Son mi mayor bendición, mis hijos. La mayor bendición que Dios me pudo haber dado, mi motor y mi inspiración de vida. Cada cosa que yo hago, la hago pensando en ellos, para que les sirva a ellos de ejemplo. Y hasta el día de hoy, pues creo que tengo 2 hijos bastante responsables, pero Daniel es un muchacho que va a la universidad y trabaja en lo propio. Gladys Susana ha sido una niña excelente, de Huira ha sido desde niña, fue reina de todos los colegios, reina infantil de Escuintla, fue a Colombia a participar representando a Guatemala, fue reina niña Guatemala y siempre fue una muy buena estudiante, y hoy pues este año inicia a estudiar medicina y Pedro Daniel estudia ingeniería. ¿Cómo se ve Junior Granillo de suegro? Terriblemente. Es algo que sabemos que va a pasar. Ya andan por ahí rondeando algunos, pero no es ningún problema hasta este momento. Pedro Daniel es un patojo enamorado, pero creo que en este momento está más concentrado en su negocio y en sus estudios. Obviamente, como cualquier muchacho, pues enamorado, ahí anda en la cosa. No tiene nada serio ni formal hasta el momento, porque le hemos dicho que eso es serio, porque sobre todo ahora la juventud ve el matrimonio como que si no funciona nos dejamos, y no debe ser así. Nosotros debemos de inculcarle a nuestros hijos que el matrimonio es el núcleo de la sociedad y que por ende cuando se traen los hijos al mundo debemos de generarle la estabilidad emocional que es crecer con papá y con mamá. Gladys Susana, hasta este momento no ha presentado novio, creo que por ahí andan esas cosas, pero creo que está centrada más en el tema de sus estudios y creo que a eso se va a dedicar, que es lo que yo le he inculcado y que pues en su momento cada cosa. Hablando ahorita del tema de la familia y usted mencionaba que del matrimonio, yo creo que es la base de un país. Así es. Y la prosperidad de una nación, una familia. Hace como... Bueno, usted recordará los años, pero ya hace varios años usted se postuló por primera vez para alcalde con el partido Todos. Así es. Y me pregunta, esta pregunta también es con bastante respeto, pero usted tuvo que haber leído eso en todos los comentarios. De todo lo que dicen de mí. Sí, pero me preguntaba ahí porque estamos hablando de la familia. En ese entonces, cuando usted se postuló, los comentarios empezaron a salir de este lado, que a la municipalidad se iba a convertir en LGTBI. Así La es. pregunta es, ¿Junior Granillo tiene alguna preferencia sexual? Fíjese que esa pregunta me la han hecho. Esa pregunta se la hago con respeto, créanme. No, y estamos en el año 2026, ya de hablar del tema de sexualidad es algo tan normal y natural que se debe de hablar con mucha responsabilidad, además porque sobre todo hay un tema de mucha garantía de derechos constitucionales y a derechos internacionales hacia estos grupos con preferencias sexuales distintas. Lo que sí te puedo decir con mucho respeto y honestidad es que creo en Dios y creo en la familia. Y creo en la familia instituida por Dios. Papá y mamá. Esa es mi formación, esos son mis principios
cristianos, mis principios y valores de familia, pero respeto toda manifestación de sexualidad en el mundo. Porque esos comentarios no eran ajenos. Cuando yo trabajé en el área de salud, te sé decir que la primera mujer que empezó a trabajar por los derechos sexuales en Escuintla fue mi mamá. Y mi mamá empezó a trabajar con la GTZ de Alemania y con compañeros de las Américas. Empezó a preocuparse por temas de la sexualidad porque un compañero de estudios míos murió de VIH en básicos. Un amigo que también me lo asociaban, porque el pueblo de Escuintla es bien particular para ciertas situaciones. Me lo achacaban a que éramos traídos, que aquí hay contra la gran diabla y ese tipo de cosas que se dan. Muere de VIH y yo aquí estoy vivo. Es que pues, usted se recordará en ese momento cuando usted inició en esa primera vez, no sé si lee comentarios, Sí. pero el porcentaje de comentarios eran eso. Sí. De eso se referían. Y entonces yo creo que la pregunta viene porque estamos hablando de la familia, del Así diseño es. original, Así es. que es esposo, esposa e hijo. Por eso te digo, para terminarte de responder la pregunta, entonces llego ahí y empiezo a darle trabajo, a generar oportunidades para amigos. Y entre la gama de amigos, profesionales, heterosexuales, homosexuales, lesbianas y bolos, prostitutas, de todo, pero tienes amigos de todo tipo, porque andas por la vida y no puedes andar marginando y menospreciando a la gente por su comportamiento, por su orientación sexual. Y si Dios te da la oportunidad de estar en un lugar donde puedes servir de bendición, obviamente hay que apoyar a las gentes. Pero el tema aquí no es que yo estaba ayudando o que yo iba a volver esto, el tema es aquí es Junior Granillo. A yo le veo algún tipo de aspiración política, veo que tiene madera, que tiene perfil, y lo más fácil es, ¡pum!, entrarle aquí. Vamos a empezarle a dar, pero si cuando yo llegué al área de salud, ya habían homosexuales. Y varios. Entonces vienen y me dicen, que si va a llegar a la municipalidad, van a llegar homosexuales y lesbianas. Vayan a hacer su inventario. Entonces, ¿aquí cuál es el tema? Yo no conozco al personal de la MUNI, pero creo que más de alguno debe haber ahí. Yo no conozco a nadie. Hay varios, es lo que te digo. ¿Cuál es el tema? Aquí es perjudicar al cuate, pues, echarle lastre al cuate que aquí allá. Entonces, eso es lo lamentable al final. ¿Cuánto profesional homosexual, lesbiana, con otro tipo de preferencias excelentes hay? Que pueden ir a hacer aportes sustanciales a una administración, o solo porque son de X o Y inclinación los vamos a marginar. No, pero ya no estamos en una cultura de esas. Ojo, te sé decir también que lo que yo aprendí en casa fue a darle amor a todas las personas y a generar oportunidades. Y por eso fue que mi mamá le apostó a la educación. Y se dedicó a fundar institutos por cooperativa y a decirle a todo el que pudiera que estudie, a los padres que estudien, a los hijos que estudien, porque solo la educación te da oportunidades. Y cuando adquirís cierto grado de educación o cierto grado de nivel académico, te permite ver con igualdad a todas las personas. Ya dejemos atrás esos discursos baratos que solo pretenden generar odio y discordia y división. Sí, yo no tengo nada en contra de ninguna clase de comunidad o alguien que pretenda alguna orientación sexual. Mi postura es siempre la misma. Yo estoy con el diseño original de la familia, que es esposo, esposa e hijos, que es la base de un país. Pero para ir terminando, mi amigo, ya casi una hora, como si nada, la conversación se ha vuelto, para mí ha estado deleitosa, no sé cómo se ha sentido usted. Cuantas veces quieras. Solo para ir ya, para terminar, quiero hacerle un par de preguntas. Quiero preguntarle algunas cosas y usted me dice qué es lo primero que se le viene. Si le menciono Escuintla, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Escuintla, se me viene a mi mente, lo primero es prosperidad. Prosperidad. Si le menciono Guatemala. País que me vio nacer. Si le menciono Estados Unidos. Conflictos bélicos. Y la última pregunta, porque una publicación que usted hizo hace como 2 años,
que si le menciono Donald Trump, Ah, presidente de Estados Unidos. ¿sí? Si usted tuviera algún poder, ¿qué cambio podría hacer en su núcleo familiar? Revivir a mi papá y a mi hermano. Eso sería lo que cambiaría. Eso sería lo que hiciera. Es que usted es muy familiar, por lo que veo. Así es. Bueno, Y a mi sobrino. no por con lo que conversamos, sino que por usted a mí me da risa cuando usted sube fotos en su familia, porque por lo mismo, pero risa en el buen sentido. Yo digo, aquí le queda bien el dicho, vengan, pero solo vengan familia, no vengan Cabal, muchos. así es. Una mesa llena, son bastantes. Sí. Nosotros así nos acostumbramos. Le puedo decir que de nuestra familia, del círculo consanguíneo cercano, hablemos hermanos, hijos de mis hermanos, de mis papás y nueras, hemos tenido solo 4 pérdidas en lo que yo tengo 46 años de vida, que es mi papá, mi hermano, un sobrino y una cuñada que vivió a la par mía y que me tocó pues asistirle muchas veces en temas de su enfermedad, como una hermana. Y ese, si ese fuera mi poder, se pudiera hacer. Así es. Si el día de mañana Junior Granillo dejara de existir, ¿cómo le gustaría que lo recuerde? Primero su familia y segundo, Escuintla. Bueno, mi familia me va a recordar como el más chingón de todos. Eso tenerlo por seguro, porque cuando va a haber una fiesta, ya le avisaron a tío Junior, o el tío Junior y... Es el alma de la fiesta. No, no organizan nada si yo no estoy ahí, no está autorizado. Entonces, no está autorizado. Yo soy muy alegre, y los sobrinos se identifican, mis hermanos, y a todo el mundo friego. Soy tal vez el más irrespetuoso con todos, porque así ha sido. Hasta el día de hoy, con tomas de decisiones de mi mamá, soy el que a chat nos echamos penca entre todos y yo soy el que los resulta ahí reuniendo y nos pegamos nuestras maltrataditas de vez en cuando, pero soy el que también los termina juntando a todos. Entonces yo creo que así me van a recordar. ¿Cómo me gustaría que me recordaran los demás? Mis amigos me van a recordar como el fregón también. Porque mis amigos y mis compañeros de estudios y todos saben cómo soy y me van a recordar como fregón. Compañeros laborales me van a recordar como alguien muy perseverante, como un coordinador, con alguien con carácter, con toma de decisiones y que no disfraza mucho las cosas. La gente en el ámbito político como alguien muy accesible, alguien con quien podían contar para servirles, para asistirles en cualquier situación, y los adversarios como alguien que nunca va a tener tapujo para decirle sus verdades de frente. En pocas palabras, ¿cómo describiría a su esposa? Como la... Primero te diría que creo en el amor a primera vista. Así pasó. Así la conocí. En una fiesta de 15 años, la vi, era la que estaba poniendo los recuerditos. Yo dije, esta va a ser la Esta mamá es de mis mía. hijos. Así es. Y lo peor es que le echamos el ojo 3, pero yo pude más, porque lo conversamos. Y fue una de ellas, mira que la grandeala, y qué si yo fui el sortudo y ella. Entonces, como mi ayuda idónea, sin duda alguna, gran parte de lo que soy es porque ella es mi esposa. Ha sido un equilibrio fundamental en mi vida, como persona, como padre y como familia, como profesional. Con un profundo amor hacia ella. La amo con todo mi corazón, te puedo decir, porque como soy yo, si no la quisiera o no la amara, ya la hubiera dejado. No soy alguien que pueda vivir con alguien que le pueda generar infidelidad. ¿Y cómo es? Infelicidad o amargura. Porque yo soy muy alegre, yo soy feliz. No pudiera vivir con alguien que no me generara esa felicidad o esa estabilidad emocional. Para quienes me conocen saben que yo ya hubiera dado la media vuelta si ahí no estuviera yo feliz. Y ahí otra vez desbaratando el argumento de la Mara que solo se dedica a chingar, ¿va? Que si yo quisiera tener otro tipo de relación y vivir la plenitud y vivirla genuinamente, ténganlo por seguro que sin temor a nada yo ya lo tuviera, ya lo hubiera hecho. Pero aquí estoy. Y es parte del sistema y del juego de los que otros juegan, del que yo no voy a formar parte de eso. Ayer estábamos comiendo un bistec, llegó a comer mi hermano Pedro Pablo ahí,
Y lo que más me gusta que me cocine a mí, a mis hijos, son el bistec y los camarones al ajo. Y ahí se preparan unas langostas Buenísimo. y yo las subo al Facebook. Todo lo subo porque no me quedo con nada. Y que yo también soy muy bueno para cocinar. Entonces ahí yo les cocino a ellos también. Mi amigo, para terminar este episodio, yo me despido y de último usted se despide con las palabras que usted se quiera despedir, a quien se quiera dirigir. Usted da, si quiere dar sus redes sociales, si quiere dar su nombre completo, si quiere dar su número de DPI, dígale lo que usted quiera. ¿Le parece? Así es. Familia, gracias por haber llegado hasta este tiempo, 1 hora y resto. Es un episodio más del podcast de Escuintla. Mi nombre es Rodolfo Arévalo y esto es Ben Hur, el podcast. Si este episodio te salió por cuestión del algoritmo y vivís en Escuintla o estás fuera de nuestras tierras de Escuintla, qué sé yo, Colombia, Japón, donde sea, suscríbete al canal, dale ahí a la campanita para que cada vez que hagamos contenido, YouTube te avise y vayas y le eches un vistazo y apoyes este proyecto que nace de una idea hace más de 5 años y hoy pues cada día hemos ido cambiando más. Mi amigo Junior Ganillo, gracias una vez más por la oportunidad de darme poder conversar con usted, poder conocer un poco más al Junior que le dicen un montón en las redes sociales. Gracias por su tiempo y por estar acá. Las cámaras y el micrófono es suyo para que se despida. Bueno, gracias por el espacio. Yo lo único que le pudiera decir a la gente que pues tenga la oportunidad o le llame la atención, ahí sí como lo decís, por algoritmo, porque tienen algún interés particular o por ganas de querer saber un poquito más de uno, es que la vida hay que aprenderla a vivir y que debemos de respetar a las personas como tal y que no nos debemos de dejar llevar por los primeros juicios a priori o por juicios malintencionados, que nos demos la oportunidad de escudriñar de las personas, de saber más de ellos y saber quiénes son, que es importante en esta vida no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, Junior Granillo es un vecino de Escuintla que anda a pie, que va al mercado, que se sienta en la banqueta de su cuadra y que comparte con vecinos y que le gusta servir y que me gusta la política. Eso sí se lo puede decir con honestidad. He trabajado toda mi vida en eso y enhorabuena. Ya va a venir una época de elecciones donde debemos de estar súper, súper atentos porque las redes sociales que son tan beneficiosas y buenas para muchas cosas pueden ser también para destruir y que van a ser objeto para que poder atacar a muchas personas, querer destruir la integridad y la imagen de muchas personas honestas y probas de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. No caer en eso, por favor, y sobre todo informarnos bien de todo. Dios les bendiga, aparezco en Facebook como Junior Granillo, en Instagram como Junior Granillo y en TikTok como Junior Granillo. Soy mero narcisista, Junior Granillo, Junior Granillo, Junior Granillo en todo. ¿Vieron? Una producción de historias contadas por los mismos protagonistas.